Aquí tenemos el clásico amplificador clase A, ¿verdad? ¿Qué configuración tiene? Polarización. Polarización fija. Emisor común, pero es polarización fija, exactamente. Este es un clase A típico. Un clase A mejorado es el divisor de voltaje, ¿verdad? Bueno, también aquí está uno mejorado que lleva su transformador, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos los transformadores? También se pueden utilizar para aislar. Para aislar, ¿verdad? Sí, para aislar. Una sección, de la sección derecha de la sección izquierda es un aislamiento magnético, ¿verdad? Pero en términos de voltaje y de corriente, lo que hacemos es hacer que la resistencia que está aquí a la salida consuma más energía. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si aquí en el lado primario del transformador tenemos, imaginemos 5 volts, ¿sí? Y una corriente de 1 ampere, podemos hacer que, ¿cuántos watts son aquí? Entonces, 5 por 5 watts, ¿no? 5 watts, ¿verdad? 5 volts por 1 ampere, 5 watts. Entonces a la salida podemos tener máximo 5 watts, ¿verdad? Imaginemos que lo convertimos a 10 volts. ¿Cuántos amperes podemos tener aquí? 5 entre 10. Medio ampere, ¿verdad? Para que den 5 watts. Sí, ¿Sí? ¿Sí está claro o no está claro? Sí. Bueno, entonces, ¿eso qué hace? ¿En qué nos ayuda a tener más tensión aquí arriba en la salida? Nos ayuda en que esta resistencia de carga va a consumir más energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 volts, 10 volts entre 8, ¿qué nos va a dar? 5 entre 8. 0.625 amperes, ¿verdad? Por los 10 volts, ¿cuánto nos da? 6.25 watts, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta cómo intenta sacar más energía del transformador. Imaginemos que no tiene el transformador, teníamos 5 volts aquí, ¿sí? 5 volts entre 8, ¿cuánto nos da? 0.25. 0.6. No, hace rato no eran 5, eran 10 entre 8. No, bueno, 10 entre 8. Si estuviera el transformador tendríamos 1.25 y si no 620. Exactamente, sí. Ahí me equivoqué. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo con el transformador podemos aumentar el voltaje? Ajá, en la salida. Y eso ayuda a que la carga tenga más energía. Entonces, para eso sirve este transformador. Para extraer más energía del amplificador. ¿Sale? Entonces, este es un clase A mejorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un divisor de voltaje con un transformador. Entonces, es un amplificador clase A. Ahora vamos con el clase B. Aquí está el principio básico del clase B. ¿Qué hace el clase B? Pues lo que hace es, ya no polariza los transistores. ¿Se dan cuenta? No tiene resistencias de polarización. ¿Qué significa eso? Que si aquí no tiene señal, este circuito no va a conducir nada. Ajá. Y entonces no va a gastar energía cuando no tenga señal. Y en cambio el clase A sí. El clase A tiene que estar polarizado y ya cuando está polarizado ya está gastando energía. Entonces aquí, ya cuando tenemos un ciclo positivo de la señal, se va a encender este transistor NPN y el voltaje se va a presentar aquí en la RL y ya vamos a amplificar
solamente corriente, no vamos a amplificar voltaje. ¿Saben? Es más, el voltaje va a disminuir. Si aquí tenemos, por ejemplo, digamos 2 volts, ¿qué va a pasar aquí? Va a consumir 0.7. Ajá, exactamente. 2 volts menos 0.7, ¿qué va a dar? 1.3. 1.3. Entonces, pero este transistor nos va a dar más corriente. ¿Qué va a pasar cuando esté hacia abajo? El ciclo negativo, este no va a conducir, se va a cerrar. Está el ciclo negativo y cuando está el ciclo negativo, pues este diodo, ¿qué pasa? Se polariza, ¿verdad? Y empieza a correr aquí energía y empezamos a jalar energía de aquí, de esta fuente, pero otra vez la carga está activada, ¿verdad? Digamos que la bocina, cuando se activa aquí, arriba, se va a ir hacia enfrente. Y cuando se activa esta, se va a ir hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente va a ir hacia la izquierda. Con este va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Es como si también pudiéramos poner aquí un motor, ¿verdad? Para que se vaya a la izquierda o a la derecha. Entonces, pues así funciona la configuración del clase B. Ajá. Entonces es muy sencilla. ¿La desventaja cuál es de este amplificador? El cruce por cero. ¿Por qué? Porque si no es más de 0.7, no va a polarizar esto. ¿Verdad? Igual aquí, si no es más de 0.7, no va a polarizar esto. Eso es lo que se conoce como tiempo muerto. Exactamente, tiempo muerto. En este caso también es tiempo muerto, en los MOSFET también hay tiempo muerto. Bueno, aquí está una configuración teórica, ¿no? Pero aquí ya se muestra cómo esta distorsión aparece en el cruce por cero. ¿Por qué? Pues porque antes de que pase el punto 7, pues no va a conducir, bueno, no van a conducir ninguno de los dos transistores. Entonces, para compensar este ruido, se agregan unas resistencias en los diodos. Y por ejemplo, ahí se agregan estas resistencias de muy poquita. De un no. No, muy poquita resistencia y que van ya a la carga. Por ejemplo, ahí está una carga de 22, ¿verdad? Entonces, únicamente ahí pues lo hicieron con unos Darlington. ¿Se acuerdan del Darlington? ¿Qué hace el Darlington? Multiplica las ventas de los transistores. ¿Sí? Pues, por ejemplo, si tenemos un Darlington de 2 bit 35, ¿se acuerdan cuál es la venta del 35? De 60. Más o menos como entre 30 y 60. Entonces, pues se multiplican esas ventas. ¿Sale? Y aquí está un arreglo todavía más complejo, ¿verdad? Se agregan estas resistencias para calibrar ese cruce por cero. Y aquí ya tratar de que ese cruce por cero desaparezca. Entonces, esa es la clase B. Ahorita no lo estoy viendo a detalle, nada más quiero que tengan las configuraciones de manera general y vamos a entrar a detalle en cada uno. Bueno, pues aquí tenemos la configuración clase C. ¿Se acuerdan de este circuito? ¿Cómo se llama? Pasa altas. Ajá, circuito tanque. Eso es pasabanda o rechazabanda. Dependiendo cómo lo configuremos, podemos quitar una banda exactamente o dejar pasar una sola banda. ¿Sí? Entonces, este es el amplificador clase C. ¿Sí? ¿Qué significa? Que con este podemos transmitir a una antena una señal o recibir de una antena una señal.
¿sí? Vamos a filtrar solamente una frecuencia. Bueno, una campana de frecuencias. Y esa es la configuración clase 0. Y hasta acá viene en este libro la configuración clase D. Ustedes ya lo vieron con más detalle, ¿no? Aquí solamente dice que el generador de diente de cierre, la señal de entrada, el comparador, ¿no? El comparador que nos va a sacar una señal PWM, y después viene lo que le llaman el driver, porque nosotros utilizamos como compuertas, ¿no? O NAND o el 2110. Y después vienen, y ya los MOSFET también aquí, ¿no? Y después viene el filtro pasabajas, ¿no? Que es un inductor y un capacitor, ¿sí? Y algunos lo retroalimentan. Nosotros no lo estamos retroalimentando. Ese es el diagrama del clase D. Entonces, este sistema de clase D utiliza lo que se usa en las telecomunicaciones. Es decir, esta es la señal que le llamamos la señal portadora, y esta es la señal moduladora, ¿no? Como en el AM y en el FM, ¿no? O sea, tenemos una frecuencia que es la más rápida, y esa es la frecuencia a la que va a viajar nuestro sistema. Y la frecuencia que vamos a insertar en esa señal, que es la de audio, esta de aquí, pues tiene una señal más baja, ¿verdad? Entonces se modula, se convierte en PWM, y aquí con el filtro pasabajas, lo que hacemos es demodularla. Lo que hacemos es quitar toda la señal de alta frecuencia y dejar la señal que estamos utilizando, que es la de entrada. Pero ya se dieron cuenta que no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, podemos comprar los circuitos ya hechos. O sea, hay un chip de un amplificador clase D. Pero pues hay que entender un poquito lo que está dentro. ¿Por qué? Pues a lo mejor quizás alguien que se inserte en el área de telecomunicaciones, después va a modular esto. Y ahorita está de moda mucho este esquema, también para los sistemas de conversión de energía. Por ejemplo, si tienes un panel solar, que es corriente directa, y la quieres convertir en corriente alterna para motores de inducción, ¿qué es lo que haces? Pues tienes un amplificador, un MOSFET, dos MOSFET, un medio puente, y los apagas y los enciendes para crear señales en unidades. Un inversor. Un inversor, exacto. Entonces, los amplificadores digitales, este es un amplificador digital, pues están de moda ahorita para muchas aplicaciones. Por ejemplo, para el control de motores, ustedes ya lo vieron, ¿no? O sea, esto es en la etapa de amplificación, es la mitad de un puente H, ¿no? Ustedes ya hicieron el puente H también. Sí. Y entonces también se utiliza lo digital para controlar motores. ¿Sale? Sí, porque de hecho también tiene tornos, pero nada más no hay trifásica donde vive. Y nada más hay monofásica 220, entonces utiliza un inversor que convierte a trifásica a 220 y hace funcionar los monofásica a trifásica, pero lo hace con IGBTs. Ustedes saben que hicieron una universidad. Por ejemplo, nosotros en el carrito que tenemos un convertidor. El motor es de corriente directa y las baterías son de corriente directa. Pero el motor es de 50 volts y las baterías nos dan 76 volts.
Entonces lo que hacemos es Para cargarles es el regular. problema, ¿no? Es como un regulador como el 7815, 7812, 7809, que regulan a 9 volts o 12 volts, pero corrientes de 1 ampere máximo. Nosotros en el carrito estamos manejando 200 amperes por el voltaje, porque como es un voltaje bajo, Tiene que ser más corriente. ajá, entonces, y los cables pues son de doble C. Sí. Entonces, Bien sí, la corriente que manejamos ahí es muy alta. Un toque de esos, profe. ¿Cómo se llama? Está chido. El cable no, lo que se calienta son las baterías. Y entre más se calientan las baterías, más se desgasta. Entonces lo que necesitamos ahora es un sistema de enfriamiento de baterías. Sí, entonces, bueno, ahí nosotros utilizamos un inversor, perdón, un convertidor de corriente directa a corriente directa de 200 amperes y 50 volts. Entonces, ahí se utilizan también los sistemas digitales. Entonces, a veces uno cree que los sistemas digitales como el FPGA, o el Arduino, o las Raspberry no nos van a funcionar, pero sí nos funcionan para controlar los transistores. Ustedes ya controlaron el puente H. Sí. Entonces, bueno, entonces vamos a regresarnos. Una manera de revisar que un amplificador es bueno, aparte de su potencia, es de su distorsión armónica. ¿Qué significa la distorsión? La distorsión significa que la señal que entró no es la misma que la señal de salida. Pues la distorsión significa que modificaste la señal de salida y eso está mal. Entonces, la distorsión armónica nos va midiendo por frecuencia cuál de todas esas frecuencias cambiaste. Entonces, por ejemplo, si el espectro de frecuencia de una señal es como una campanita en la entrada y en la salida es una campana diferente, ahí hay distorsión. ¿Sí? Entonces, ahorita los amplificadores están en el orden de una distorsión de 0.01%. El amplificador que estamos haciendo es clase D. Imagino que debe tener como, así el sonido, un 5 o 10% de ruido. Y el otro tenía como 90. El otro tenía 100. Entonces, ese es el parámetro para medir la calidad de los amplificadores. Entonces, puede haber un amplificador de 100 watts que te cueste 5,000 pesos. Y puede haber un amplificador de 100 watts que te cueste 100,000 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La distorsión. La distorsión armónica, el PDH. Entre menos distorsión es más caro. Exactamente. Entre menos distorsión es más caro. Y los órdenes de 0.01% son los más caros.